bienvenidas desde la Dominico Producción, que ya iniciamos. Discúlpenme que haya sido tan abrupto. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en Tesi Café. El día de hoy vamos a tener este conversatorio, parte de el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial, donde Tesi Café colabora con otras universidades. En semanas pasadas ya fue el turno de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Privada Domingo Sabio va a ser el siguiente mes. Por parte del SAGE de la UNAM también ya tuvimos una conferencia, un conversatorio, y el día de hoy es turno de Tesicafé. Hoy vamos a estar platicando sobre estrategias antiplagio en tiempos de inteligencia artificial, que este es un tema que hemos ido platicando en distintas universidades y una de las principales dificultades y preocupaciones que hay en docentes es cómo evitar el plagio, cómo evitar el uso de inteligencia artificial, pero es algo que al final los chicos, chicas ya están utilizando, los tesistas también ya están utilizando. Entonces, el día de hoy contamos con una mesa amplia, variada, conformada principalmente por tesis asesores, como la profesora Itzel Lugo, el doctor Abraham Lira, el profe Sergio Artemio Guillermo, también conocido como el profe Checo, y también está el profe Jesús Horacio, quien, además de ser tesicafecista, es profesor de inglés. Pero bueno, les presento sus perfiles. Esta mesa se va a conformar de 4 módulos. Les platico la dinámica. Van a ser 4 minutos por cada ponente en cada uno de los módulos. Y bueno, comenzamos con la presentación. Nos acompaña la doctorante Itzel Lugo Sánchez, bueno, la candidata doctora Itzel Lugo Sánchez. Ella está haciendo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, con estancia de investigación en la Universidad de Huelva, España. Es comunicóloga por parte de la UNAM y tallerista desde 2015 eh, en la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas con Perspectiva Intergeneracional. También ha colaborado con instituciones como Tejiendo Redes Infancias, combinado por la Unión Europea. Fue tesorera de la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación. Ha colaborado en medios digitales, radiofónicos, públicos, podcast e investigaciones. Actualmente coordina el grupo de trabajo Comunicación, Infancias y Adolescencias en el AMIC, coordina la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas y también se encarga de la comunicación y difusión de la revista científica Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son infancias, adolescencias, tecnologías, metodologías participativas, derechos humanos, comunicación, feminismos y periodismo infantil. Y pues ella también ha sido una de nuestras principales talleristas en uso ético de inteligencia artificial. Bienvenida, profesora Itz, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, querida Angie. Contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y qué bonito que sea en el marco de un seminario que articula diferentes espacios. Súper, bienvenida, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está el maestro Sergio Artemio Guillermo Valentín. Él es abogado, filósofo e historiador del arte por parte de la UNAM, docente de la misma institución para las licenciaturas de Ciencia Política, Administración Pública y Relaciones Internacionales. Desde 2023 ha sido asesor de la Coordinación de Apoyo Académico en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de GIRE de la UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Promoción y Vinculación Institucional del Centro de Educación Continua en FES-Acatlán. Asimismo, ha coordinado para la UNAM los ciclos de conferencias, reflexiones en torno al proceso de investigación, temas contemporáneos de relaciones internacionales y el seminario permanente de temas de agenda internacional. Ha participado en el diplomado Inteligencia Artificial en el contexto académico y sus herramientas en la FES Iztacala de la UNAM e imparte el curso para docentes del Sistema Incorporado, Integridad Académica y Prevención del Plagio en la Educación Superior para el programa de Educación Continua de GIRE. Profe Checo, bienvenido de regreso a estos webinars, a estas transmisiones. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación aquí con
queridos y queridas colegas en el seminario, y creo que es un espacio importante, ¿no? Para que podamos reflexionar sobre temas tan necesarios. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias, bienvenido, profe. Nos va a aportar mucho también su punto de vista y su experiencia para esta mesa. Nos acompaña el doctor Abraham Lira Valencia, que es también de los profesores más famosos en Tesicafé porque ha impartido igual que la profesora Itzel, profe Lugo, varios cursos, talleres. Y bueno, el doctor Abraham Lira Valencia es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM. Además, tiene diplomado en formación docente universitaria. Actualmente está adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Simón Bolívar, donde es profesor de asignatura a nivel licenciatura y posgrado. Además, es asesor de tesis. Aunado a ello, es coordinador académico del proyecto educativo UniAcierta y asesor metodológico en Tesicafé. Cuenta con experiencia profesional como coordinador en medios y creador de contenidos en gobiernos locales de la Ciudad de México. Ha publicado capítulos y artículos de investigación en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública de España, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional Electoral de México y Tesicafé. Sus líneas de investigación son discurso político, instituciones, inteligencia artificial, educativa, análisis de redes sociales y semánticas. Doc Lira, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la presentación. Un gusto participar en este seminario con mis queridos. Ya desde hace tiempo, también soy el más viejito del equipo, de los asesores, aquí en Tesicafé. Entonces, saludos a Itzel, saludos a Sergio, saludos a Horacio, que nos está acompañando en esta ocasión con su expertise como tesicafecista. Y bueno, pues a compartir experiencias y tratar este escabroso tema del plagio. Se va a poner buena la discusión. Excelente, muchísimas gracias, Doc Lira, bienvenido. Y nos acompaña también el profesor Jesús Horacio Báez Ávila. Él es profesor de inglés en iniciación universitaria y asesor en la mediateca de la preparatoria número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2018. Actualmente cursa el doctorado en investigación y docencia, su línea de investigación de lingüística aplicada y didáctica. Es maestro en docencia para la educación media superior, campo del conocimiento inglés por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es licenciado en enseñanza de inglés por parte de la UNAM y cuenta con certificaciones internacionales en el dominio de este idioma. También cursó la carrera de Ingeniería en Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, y ha dado clases de inglés desde el año 2006 en diversos niveles educativos y centros de idiomas, pero se ha especializado en la enseñanza a adolescentes y adultos jóvenes. Profe Jesús Horacio, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido a estos webinars, transmisiones. ¿Qué tal, profesora Angelina? Muchas gracias por la presentación y bueno, estoy muy contento y deseoso de poder compartir mi experiencia con la inteligencia artificial y el antiplagio. Excelente, muchísimas gracias, profesor, bienvenido. También nos va a aportar bastante su punto de vista como docente, principalmente con adolescencias en secundaria, pero bueno, en un momento pasamos con ello. Me gustaría iniciar con la profesora Itzel Lugo. Ella, seguramente allá tesicafecistas que han tomado talleres con ella, el curso principal que ha dado en Tesicafé es el de uso de normas APA. Y recientemente nos invitaron a colaborar con la UAM Xochimilco y una de sus talleres, la conferencia que dio fue sobre uso de normas APA con inteligencia artificial. Entonces, querida profesora, ¿y nos puedes platicar un poquito cómo ha sido tu experiencia incorporando estas normas? ¿Cómo lo has visto en la incorporación con universidades? ¿Comentar este tema? Claro que sí, querida Angie, se me cortó. No sé si solo fui yo o si en general se cortó un poquito.
¿Solo fui yo? Pero creo que, se cortó, de acuerdo. Creo que en términos generales sí alcancé a escuchar. Y justamente antes de, mm, de especificar esa respuesta, de responder más bien esa pregunta que tú me compartiste, querida Angie, lo que me gustaría de inicio mencionar, y que es algo que además he expuesto en diferentes o respecto a diferentes problemáticas, es como el uso de la IA, en este caso como una tecnología digital, como una de las tantas tecnologías digitales, lo que hace es ya acentuar problemáticas existentes. Entonces creo que al respecto es importante reconocer de forma autocrítica y crítica el contexto que nos atraviesa y además los contextos que habitamos, atravesados por diferentes brechas de género, brechas digitales, brechas generacionales, brechas tecnológicas, etc., etc., que se traduce o que de fondo se derivan de desigualdades sociales, ¿no? Desigualdades sociales, políticas, económicas. Entonces, considerando ello, creo que también podemos un poquito bajarle a esta, a veces como sobrevaloración respecto a la IA, y sí, de alguna forma como quitarle un poco de agencia, y reconociendo que la IA puede tener su propia agencia, ¿no? Y que no lo digo yo, sino que ya hay autores, autoras que llevan más de 10 años, 20 años estudiando las tecnologías y que al respecto hablan de una agencia tecnológica. Entonces, creo que también reconociendo eso, podemos bajarle, digamos, a esta sobredimensión que a veces le otorgamos a la IA, pero eso no implica, por otra parte y frente a ello, como tomarnos en serio eso, o sea, atender, ¿no? De frente y de cara a lo que está pasando con la IA. Y ahí, desde mi experiencia, ha sido todo un desafío y rescato esto también con base en lo que profe Jesús mencionaba al inicio, o sea, a partir de la experiencia de cada quien, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo la experiencia de cada quien? Pues que la IA, incluso como menciona el profe Lugo, llegó para quedarse. Entonces, de pronto también trascender de alguna forma estas discusiones de si estamos a favor o en contra, lo cual es importantísimo a nivel subjetivo, también creo que es trascender como esta parte subjetiva y decir, pues ni modo, hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle porque finalmente las y los estudiantes ya le están usando. Y no solo eso, porque incluso hasta profesionalmente se los están pidiendo, ¿no? La IA, saber manejar, usar, apropiarse de la IA. Entonces, en ese sentido, justamente, en términos muy particulares, ha sido interesante como ir jugando, por un lado, con la IA para saber de qué forma se puede utilizar ello sin obviar toda la parte, digamos, que está de fondo en cómo también le estamos cediendo nuestros datos a la IA, ¿no? Cosa que no es nueva, sino que ya venía desde el uso que tenemos, por ejemplo, de las redes sociodigitales, que eso es una cuestión que está ahí. Y por otra parte, también pensaba eso, incluso más allá de esta especificación que me hiciste, querida Angelina, sobre qué implica eso en relación al campo académico. Entonces, por ahí hay una investigación muy interesante de 3 autoras, son Penabat, Morera y Penabat, comparten el mismo apellido 2 de ellas, en donde ellas se sitúan desde la ciencia abierta no comercial como modelo de publicación. En este caso, claro, lo llevan al ámbito de las revistas científicas. Sin embargo, me parece interesante pensar también estos códigos códigos éticos o posicionamientos éticos que atraviesan las revistas científicas, de las que parten las revistas científicas, para ver cómo ello se puede llevar también a otros campos de lo académico. Entonces, se basan desde esta perspectiva de ciencia abierta no comercial como modelo bajo los principios
FAIR, que significan encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Y al respecto justamente señalan o apuestan por un ejercicio transparente y uso responsable, así como ético, que parte del reconocimiento de las tecnologías, de su potencialidad y al mismo tiempo el uso ético de la IA. Entonces, si nos vamos incluso, y ya con esto termino, o voy finalizando para la siguiente intervención, si nos vamos específicamente al marco normativo que nos plantea APA, creo que, o sea, desde ahí ya tenemos indicios, pero si lo pensamos justamente a la luz de de la IA, ¿qué desafíos ahora nos plantea? Que dejaría en este primer momento mi intervención para escuchar al resto de los compañeros. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Muy bien, iremos platicando al respecto. Profe Sergio, pasamos con usted. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre la experiencia que has tenido, los marcos teóricos del antiplagio que igual han surgido a partir del uso de inteligencia artificial con estudiantes específicos? Claro, claro que sí. Pues bueno, pues muy feliz de estar aquí compartiendo todas estas experiencias y aprendiendo como siempre. Creo que esta formación multidisciplinar que he tenido en los años recientes me ha dado para identificar esta perspectiva de la IA desde distintas disciplinas, ¿no? Como docente, como estudiante de posgrado, como asesor de tesis, vinculado hacia las artes, ¿no? Como profesor de profesores, ¿no? Entonces, creo que todos tienen una perspectiva muy distinta, todos eh, nos acercamos a la IA de ciertas formas que dejamos atrás esos debates filosóficos de si en realidad es una inteligencia o no. Por ahí un saludo al maestro que justamente hace, ¿no? Recientemente en el Congreso Mundial de Filosofía en Roma, ¿no? Lleva una ponencia sobre si en verdad se le puede considerar inteligencia. Entonces creo que ese es un buen punto, ¿no? Que podría servir para acercar estos temas también al área de las humanidades, a la filosofía, ¿no? Primero entendiendo si va a ser o no concebida como inteligencia. Él lo hace haciendo un rastreo desde las concepciones de inteligencia de los griegos, particularmente con Aristóteles. Entonces, creo que es importante, ¿no? Concebir de entrada cómo se va a ir entendiendo esto que hoy en día llamamos inteligencia artificial en las distintas disciplinas en donde está teniendo su aplicabilidad. Creo que eso es importante, hacer estas distinciones y por ahí en algunas de las reuniones y algo que hacíamos con los profes asesores de Café, yo hacía esa observación, ¿no? No es lo mismo sugerirle la utilización de una inteligencia artificial a un estudiante de sociales que a uno de humanidades, que a alguien que es de ingenierías, ¿no? Entonces cada uno va con distintas perspectivas y también con distintas reticencias hacia lo mismo, ¿no? He notado particularmente que desde el área de las humanidades, de pronto es como un poco reticente la utilización de la misma, porque de pronto alguien de filosofía va a decir, por preguntar a una inteligencia artificial que me ayude a redactar, porque pierdo mi esencia de filósofo, ¿no? Entonces, perdería como esta parte, ¿no? Y tal vez otras disciplinas como que lo acepten un poco más. Creo que esta pluralidad de perspectivas, sobre todo también cuando nos acercamos hacia los docentes, tiene también una suma importancia porque no todos los docentes le hemos entrado o le han entrado de la misma manera también a esta actualización, por así llamarle. Entonces, por ahí, en un cursito que me tocó de profesores del sistema incorporado de la UNAM, hablábamos y construimos un decálogo, ¿no? En donde el punto número uno era alfabetizarnos, ¿no? Y estar en un nivel con un piso mínimo para poder entrar a estos temas, porque de pronto podemos hablarle de esto a ciertos profesores que con trabajos pueden enviar un correo electrónico. Entonces de pronto es como, chin,
los alumnos ahí están ya súper avanzados en comparación con los docentes. Y entonces, ¿cómo hacemos que la llamada inteligencia artificial se puede ir acercando hacia un sector docente que pues claramente ha pasado varios años, ¿no? Del ejercicio de la docencia en otro estilo, en otra modalidad, y de pronto se enfrenta hacia estas barreras, ¿no? Y entonces de pronto hablamos con un lenguaje ya muy especializado de la inteligencia artificial, ¿no? Hablando de prompts, hablando de cuestiones que de pronto asustan, ¿no? A quienes se quieren acercar por primera vez y dicen, uy, ¿sabes qué? Creo que es muy difícil. Mejor sigo con mi pizarrón y pues ya, hacia la vieja usanza. Y como acercar esto que llamamos inteligencia artificial en la medida de lo posible con empatía, ¿no? Hacia el sector y gran conclusión, ¿no? Dependiendo del público al que estemos llegando, puede ir pensando en estas formas de hacer el, el, el concepto al menos, ¿no? De acuerdo, profesor. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito sobre tu experiencia. Igual estaría padre revisar también el decálogo que construiste junto con los profesores y profesoras en el taller presencial, porque van variando, ¿no? En los distintos marcos en las distintas instituciones. Y justo para ir perdiendo el miedo a estos usos de la inteligencia artificial. Eh, que, bueno, ya posteriormente, y creo que da para más, este tema del miedo al uso de inteligencia artificial, ¿no? De la nube, pero bueno. Eh, Alguien que ha estado promoviendo mucho estos cursos de inteligencia artificial para docentes, para que les quite un poquito este miedo y ha compartido distintas herramientas, es el doctor Abraham Libra. Te pasamos el micrófono. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ido a ti? Hola, muchas gracias. Bueno, pues me uno a las preocupaciones y los puntos críticos que están colocando tanto Itzel como Sergio. Y bueno, pues es una preocupación muy grande, ¿no? Que se está desarrollando. Sí hay una revolución tecnológica en ciernes, ¿no? Toda esta cuestión de la inteligencia artificial, toda esta usabilidad que nos permite trabajar, pero pues están generándose también del lado ético, del lado técnico, ¿no? De trabajo, cómo nos funciona, cómo la implementamos dentro de nuestro día a día, particularizado en la investigación académica, pues están surgiendo muchas aristas, ¿no? Que como sociedad nos tenemos que ir eh, pues enfrentando, ¿no? Creo que en una primera instancia. Mi primer llamamiento sería a una cuestión de, pues, quitarnos esta idea de que el uso de la IA es una cuestión prohibida o es una cuestión que no debemos de reconocer para no caer en la lente revisora del profe y que nos cache que haga plagio. En este caso, los tesistas, en las coordinaciones de las universidades que nos revisen y nos digan, oye, estás cometiendo plagio. Pues es una cuestión que puede suceder porque inclusive como profesores, ahora imagínense más como estudiantes, tesistas, pues apenas nos estamos adecuando a estos trabajos tecnologizados o mediatizados a través de este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, creo que lo primero es quitarnos el tema tabú. Hace poco di una conferencia con puros estudiantes, ¿no? Entonces, así imagínense, 100 estudiantes, ¿no? Les digo, a ver, alce la mano quien se ha metido en terrenos de plagio con la IA. Nadie, ¿no? Nadie alzó la mano, nadie decía nada. Ok, ¿quién usa la IA? Nadie, nadie alza la mano. Ok, es una cuestión todavía que no está siendo aceptada, reconocida, tanto por estudiantes como por profesores, como por instituciones inclusive. Entonces, creo que es algo que podríamos ir trabajando y este tipo de espacios son muy positivos frente a ello, ¿no? Que hablemos de plagio sin ese juicio de valor de decir uno es pecador y el otro no, o uno se va al cielo y otro al infierno, ¿no? O sea, creo que el plagio, todos estamos en este contexto de trabajo académico expuestos a cometer plagio, ya sea por omisión, ya sea por ignorancia, ya sea por descuido.
Entonces, no todo tiene que ser un juicio de valor de eres bueno o eres malo, ¿no? Entonces, creo que este primer llamado sería quitarnos ese tabú, ¿no? Hablar de plagio como algo que puede suceder y a la mayoría de nosotros nos ha sucedido. O sea, yo me imagino en mi época de escuela trabajando con Encarta, ¿no? Con estos CDs que uno decía, me encargaron tal tarea, pues copio y pego de la Encarta y lo entrego, ¿no? O sea, todos hemos cometido plagio alguna vez en la vida, ¿no? Y creo que es una cuestión que primero hay que reconocer para poderla charlar de frente, quitarnos esos tabús y ver qué podemos actuar frente a ello. De manera muy breve, porque ya me acabé el tiempo nada más aquí en mi perorata, la IA tiene diferentes niveles de uso académico, ¿no? Podemos trabajar análisis de datos, síntesis, búsqueda de fuentes, redacción, creación de diagramas, etc., etc., etc. Entonces, la primera pregunta para un estudiante y para un investigador también es, ¿cómo informo cada nivel de uso de la IA en mi trabajo académico? ¿No? O sea, creo que hace falta eh, tener esa paciencia para investigar, tomarse con calma y decir, bueno, ok, tengo que informar, ¿no? Los pasos, cómo la estoy empleando dentro de cada fase de mi labor académica, creación de una tesis sobre todo. Entonces, creo que la primera intención es declararla, ¿no? Que sí la utilizo, y después eh, tratar de encontrar esta información clave y hay instructivos, más adelante les daré algunas sugerencias, hay guías que nos ayudan a aterrizar, inclusive una publicada por el doctor Lugo, también de aquí de Tesi Café. Bueno, cierro esta conversación de inicio pensando, me invitaron a hablar de antiplagio, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió fueron estos softwares antiplagio que existen, ¿no? La UNAM nos da acceso a uno, como profesores de la UNAM tenemos acceso a un software antiplagio que es Compilation, está GPT, hay otros detectores de plagio que a mí me gustaría poner ese tema, ¿no? ¿Qué tan eficientes son? ¿Vale? ¿Cómo nos sirven? ¿Cómo detectan esta inteligencia artificial? Y si realmente como profesores, ya me pongo de este lado, o como coordinación académica e institución que revisa los proyectos de investigación de muchos tesistas y les corre el software antiplagio y les dice, no, aquí utilizaste ya. ¿Qué tanto podemos confiar en eso? Eso me gustaría discutirlo más adelante en las siguientes intervenciones, porque realmente es curioso. Zero GPT, que es uno de los softwares más renombrados, de detección de plagio, detectó uso de inteligencia artificial en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. O sea, estamos realmente sin herramientas. Pretendemos que tenemos herramientas, pero realmente no tenemos muchas cosas de qué aferrarnos para ir trabajando este tema de plagio. Voy a dar algunas soluciones más adelante, pero bueno, esto es solo para abrir boca. Espero la siguiente ronda para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por dejar estos temas en la mesa, definitivamente, y justo lo hemos platicado en otros espacios también. La inteligencia artificial llegó, es este pacto de secrecía también entre alumnos, alumnas, y que aunque como docentes se les prohíba a los estudiantes el uso de inteligencia artificial, inevitablemente alguna herramienta van a terminar utilizando, o que incluso, ¿no? Este miedo a usar la inteligencia artificial, pero hay herramientas, los mismos celulares ya traen inteligencia artificial, quizás no se utiliza como con esta finalidad de plagiar, esta finalidad de que te haga el trabajo, la tarea, etcétera, pero ya se basa en la inteligencia artificial. Y alguien que está en constante contacto con, y ahorita es interesante ello, ¿no? Que está en contacto con chavitos, chavitas de secundaria, es el profesor Jesús Horacio. Profe Jesús, platícanos tanto como tesista, como lo has vivido, porque también eres de los tesistas que ya llevan un nivel avanzado, y como profesor, ¿cómo lo has vivido? Te comparto mi micrófono. Muchas gracias, profesora Angelina. Bueno, comienzo diciendo que me siento muy afortunado de estar estudiando ingeniería informática cuando este concepto de inteligencia artificial aún era muy nuevo, estaba en pañales, ¿no? Era un sueño pensar que se pudiera procesar el lenguaje natural, el lenguaje humano, y cómo el problema que se pensaba resolver en ese momento era, por ejemplo, para las empresas, que la información de la empresa se pudiera procesar de manera tal que pudiera tomar decisiones que le permitiera tener una ventaja competitiva
Y ahora que la inteligencia artificial ya está prácticamente en manos de todos, de algún modo u otro, me parece sumamente interesante. Como docente de segundas lenguas, uno de los usos más importantes que he tenido de la inteligencia artificial es para la elaboración de material didáctico, particularmente para encontrar ejemplos de lengua. Por ejemplo, una historia para hacerla más sencilla, para hacerla más avanzada, para hacerla la enseñanza personalizada. Y también incluso ahora estoy explorando con toda esta carga docente que tenemos, que es un auxiliar, por ejemplo, para dar retroalimentación, verificar la claridad de mis instrucciones, por ejemplo, en las plataformas. Eso es siento una aplicación muy, muy interesante porque definitivamente cambia la industria, cambia la función de los materiales que hemos tenido hasta ahora. Y como tesista también, porque la inteligencia artificial bien empleada de forma ética, ha sido mi experiencia que me da una retroalimentación muy, muy cercana a lo que antes uno tenía que esperar 2, 3 semanas que el asesor te diera esa retroalimentación. Eh, Uno va tomando sus notas, va tratando de sistematizar el conocimiento, eh, tiene desde luego sus marcos teóricos y con un conocimiento para armar estos comandos, estos prompts, se acerca bastante a lo que un asesor también te aporta. Lo que para mí también significa que es necesario replantear, ¿no? Esta formación que se tiene en las universidades, la formación que tienen los investigadores ahora con esta nueva herramienta. Yo ahorita desafortunadamente, pues mis alumnos todavía son pequeños, usan la inteligencia artificial, pero yo me imagino, por ejemplo, para un profesor de licenciatura, de posgrado, que debe ser súper enriquecedor que el alumno se prepare sobre un tema, que busque información y que con base en esa información que encontró, por ejemplo, pueda vincular ideas, ¿no? Que se vieron en clase con el texto que se generó en la inteligencia artificial, a lo mejor redactar una adenda, una justificación. Es súper padre porque creo que se están fomentando procesos de pensamiento que antes no se daban mucho. Entonces, sí, para terminar mi primera presentación, me entusiasma mucho. Desde luego que es todo un reto esta parte del antiplagio, pero me parece un reto bastante apasionante. Excelente, muchísimas gracias por su participación, profe Jesús. Oigan, está poniéndose interesante y bueno el diálogo hacia dónde lo vamos dirigiendo. Eh, el tema es que estamos un poquito con tiempo, pero aquí me gustaría ir con la siguiente ronda y ya lo empezamos a abordar un poquito. Soluciones para el uso de inteligencia artificial en la academia, que ya se fue planteando por ahí un poquito, qué es lo que ya se puede ir esbozando, planteando. Eh, Profesora Itz, pasamos con usted, le paso el micrófono. Sí, te pido que me avises si me paso de tiempo, querida Angie, por favor. Contamos. Muchas gracias. Y voy a retomar con lo que quería terminar, que ya no sé si me dé tiempo, por eso desde ahora lo menciono. Primero, ya el Doc Lid hablaba sobre estos escenarios polarizados, ¿no? Que vienen desde, ya lo han dicho varias investigadoras, investigadores respecto a los medios, ¿no? Estos posicionamientos deterministas que por ahí Humberto Eco también habló de ello, profe Lugo lo retoma también para hablar sobre estos posicionamientos deterministas justo. Y justo, valga la expresión, más allá de esa polarización, el reto y el desafío que implica generar protocolos
y metodologías que trasciendan lo punitivo y lo restrictivo, ¿no? Que por un lado tenemos este concepto que ya en los últimos tiempos se ha trabajado y que ahí incluso, retomando la participación de profe Checo, también se puede seguir problematizando, reflexionando desde la filosofía, que es el uso ético de la IA, ¿no? ¿Qué implica la ética? ¿Qué implicaría el uso ético, ¿no? En términos operativos. Y frente a ello también la responsabilidad ambiental que puede implicar también el uso de la IA, que es otra de las discusiones emergentes, ¿no? Que me parece pues que hay que traer también a colación. Y en ese sentido, eh, justo también el Doug Lira, ¿no? Mencionaba cómo hay guías, cómo hay manuales, instituciones internacionales también ya se han posicionado, ¿no? Como la UNESCO, a favor de un uso ético de la IA. Y ¿qué quedaría, no? O sea, cómo finalmente ya todos estos lineamientos y estas líneas generales se pueden aplicar, se pueden situar en función de las mismas instituciones y también en el caso académico, obedeciendo a campos de estudio, ¿no? Tal cual, y a espacios académicos, porque no es lo mismo, aunque hay cosas en común, pensar el uso ético de la IA en revistas científicas que en un salón de clases, aunque el salón de clases claro que se nutre de lo que se produce y de lo que se publica en revistas científicas. Entonces, me parece que podemos aprender mucho de estos campos al interior de lo académico y pensaría también volver a lo más básico, que es fortalecer habilidades básicas de escritura, investigación y lectura. He escuchado muchísimo que los profesores desde secundaria hasta universidad se quejan de sus estudiantes y dicen es que no quieren leer, no les gusta leer. Y es verdad, o sea, eh, hay como ciertas resistencias a la lectura y claro, también hay excepciones. Sin embargo, ¿qué retos implica eso? No solo a nivel subjetivo individual, sino también qué cosas necesitaríamos exigir a los diferentes actores, como el Estado mismo, ¿no? ¿Qué no nos está garantizando en ese sentido incluso el Estado? Y algo que en Tesicafé hemos trabajado y en ese sentido, también gracias a este método que se ha venido construyendo y que ahorita se ha venido atravesando con el uso de la IA desde un posicionamiento crítico, es la importancia de reportar, declarar y dar cuenta de la IA. Entonces, me parece que ahí existen diferentes formas y revisaba, ya no me da tiempo de profundizar en esto, pero les invito a que se metan en revistas científicas académicas y que vean si tienen un posicionamiento ante la IA y van a encontrar desde revistas que tienen que uno como autor tiene prohibido citar a la IA hasta revistas que ya se han abierto a la citación de la IA, pero con ciertos matices. Con eso cerraría y también, de nuevo, más bien muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Nos quedan varios temas sobre la mesa. Y claro, lo que comentabas ahorita, ¿no? Que profesores de primaria y secundaria tienen esta preocupación de que a los niños, niñas, adolescentes les cuesta este tema de la lectura, escritura, y a eso aunamos el tema de pandemia y que hubo cierto atraso ahí en los planes, etcétera, pues se dificulta un poquito más. Muchísimas gracias por tu participación, por las propuestas. Pasamos con el profe Sergio y pasamos contigo soluciones para el uso ético de inteligencia artificial y hacia dónde va el tema del plagio. 4 minutos, profe, contamos también. Claro, pues bueno, aquí espero que no salga a mi lado abogadil y que, bueno, hay varias cosas. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Itzel sobre vamos a ir, ¿no? Del punitivismo hacia otro espacio, ¿no? Y yo considero, creo que lo he aplicado, no en todas las clases he podido por la diversidad de grupos o de disciplinas en donde
he impartido sesiones, pero en algunos he aplicado esta, ¿no? Y siempre digo, es importante y es necesario e incluso urgente conocer qué es la IA, pero tampoco es obligatorio, necesario ni urgente que la utilicen, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Conocerla, y también lo he platicado con profes, deben hacerlo. Que la quieran utilizar y que sea obligatorio que la utilicen, ahí también tengo como algunas reservas, en donde si no quieres utilizarla, no la utilices, pero conoce qué es lo que están haciendo los estudiantes para que puedas identificar por ahí quienes caen en plagio, ¿no? Por redacción, porque entregan ahí el resumen de alguna película, de algún libro, pues obviamente uno puede identificar ahí con ciertos aspectos de conectores, ¿no? De cómo inicia o finaliza algún párrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, ese es como mi primer puente. No es necesario, no es obligatorio que la utilices, ni que obligues a tus estudiantes a que la utilices, pero sí es necesario que se conozca. Y por el otro lado, que es algo que propusimos justamente en ese taller con los profesores del sistema incorporado, que es crear un decálogo, ¿no? Un lineamiento ético en donde se diga qué está permitido en tu aula, qué está permitido, como ahora lo dice la profesora Itzel, en las revistas. O sea, sí te permito que utilices IA, pero con qué parámetros, con qué matices. Entonces, así como las revistas lo hacen, así como lo harán en un futuro los libros, así también podríamos hacerlo en distintos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué sí está permitido, qué no? Sugerir incluso, por eso creo que yo que es necesario que conozcamos para que sepamos hasta dónde permitir, hasta dónde estirar la liga para que no se rompa, ¿no? Y entonces no nos convertamos en los policías del plagio, ¿no? Y que estemos ahí con nuestra sirena, ¿no? En el salón de clases, en las revisiones de tesis, intentando investigar, porque de por sí ser asesor de tesis es complicado con las cargas laborales y docentes, entonces todavía añadirle esa carga de tengo que revisar si estás plagiando o no, porque pues ahí también va mi integridad como asesor, ¿no? Y justamente terminé la tesis de la otra maestría y pasé ya por este filtro, ¿no? Que tiene la UNAM, en donde te pasan tu investigación, ¿no? Por un programa de coincidencias, ¿no? Y tienes ahí como que cumplir con un mínimo necesario, ¿no? Y la asesora te tiene que firmar un documento en donde si pasa algo, ella se hace también responsable, ¿no? De la investigación y de lo que puede ocurrir. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? Como no vamos a ser policías del plagio, vamos a invitar a que la utilicen quienes quieran usarla de una manera ética. Yo creo que esa es una buena propuesta, tal vez un tanto compleja, ¿no? Porque tiene que ver con, pues no hay un trato ético en ningún aspecto dentro de la vida escolar, ¿no? Vemos memes de la tarea de mi amigo y la tarea que entrego yo, y vemos ahí el meme de las hermanitas, esta, ¿no? La película se me fue el nombre de las hermanitas pelirrojas, ¿no? Entonces, lo tomamos a meme, lo tomamos a broma, como que no pasa nada si entregamos la misma tarea, pero desde ahí ya está el germen de lo que más adelante se convertiría en este plagio, ¿no? Y entonces, al final del día, si nos vamos a la reflexión de lo que sería el plagio, pues sería más bien dar a entender algo que no es mío como si fuera mío. Y eso sobrepasa también las barreras de la investigación y de la docencia y de todas estas partes académicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que atacarlo por ahí sería la opción y acompañar en todo momento. Y ya por último, para cerrar, en esta idea que también le hemos reflexionado con varios tesistas, que ha sido, sí nos sirve la inteligencia artificial para acelerar procesos de búsqueda, de redacción y demás, pero al mismo tiempo yo reflexiono con ellos. Este proceso es el que nos da la madurez para estructurar ideas, para generar pensamientos y lo que motiva la investigación como tal, ¿no? Entonces, sopesar, quiero adelantar esto, quiero priorizar, pero también si tú lo haces por la vía ordinaria, podrías generar mayores estrategias, herramientas, ¿no? Y estar mejor capacitado o capacitada para la investigación, ¿no? Entonces, conoce un poco de las dos, no te limites solamente a una y creo que esa sería una buena opción. Yo lo definiría como acompañamiento en todo momento en torno a la utilización de la IA. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, profesoritos, por
por estas aportaciones. Y por ahí a quienes deseen revisar el taller que dio el profe Checo, también fue transmitido por Facebook, se los dejaremos posteriormente en comentarios. Y antes de pasar a la siguiente participación, por acá vemos comentarios. Muchas gracias por ir dejando sus dudas, sus aportaciones. Lilia Delgado, José Lugo, Salvador Acosta. Y pues bueno, continuamos con Doc Lira. Vamos contigo, Doc. Soluciones para el uso de inteligencia artificial y hacia dónde va el tema del plan. Muy bien, pues creo que sin querer tenemos muchos puentes, muchas coincidencias entre lo que se está discutiendo en esta sesión. Yo igual creo que citando a una entrevista que le hicieron a Fernando Peirone, él señala que la IA empleada en el entorno educativo está vacía de significantes, ¿no? Todavía es una nueva tecnología que estamos viendo para qué sirve, cómo sirve, a quién le sirve, y entonces lo que hay que hacer es llenar ese cajoncito hueco con significantes. Y lo que están diciendo mis colegas, y tienen mucha razón y estoy totalmente de acuerdo, es llenarla de significantes éticos, de significantes relacionados con alfabetización académica, ¿no? Yo veo ahí algo totalmente necesario, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar este uso de inteligencia artificial en la academia para que no se vuelva plagio? Alfabetizando académicamente. Primero los profesores, ¿no? O sea, primero nosotros tenemos que desarrollar habilidades de lectura, reflexivas, pensamiento crítico, comunicativas, ¿no? Cómo redactamos, cómo nos damos a entender, cómo expresamos nuestras ideas, nuestros hallazgos, nuestros datos, etcétera. Y una vez que desarrollamos eso, que cuesta un trabajo considerable, no me dejarán mentir mis colegas, pues tratar de enseñar, ¿no? Cómo alfabetizamos al tesista, cómo alfabetizamos estudiantes. Aquí en Tesicafé creo que estamos muy centrados en esa parte de acompañamiento que decía el profe Sergio, creo que eso es clave, enfocar el trabajo académico y sobre todo creo que es hacerle ver al tesista, al estudiante, que, que el enfoque al resultado tal vez no sea lo óptimo. Esto lo tomo de otro colega que se llama Juan Porras. Tuvimos un taller sobre IA educativa y él justo me hizo ver eso. Me dice, es que muchas veces hasta el propio docente o el propio asesor centra al estudiante en el resultado, ¿no? Que te que quede bien escrito, que quede bien expresado. Y no realizamos ese enfoque que tal vez lo más importante no es el resultado, ¿no? Sino el proceso de aprendizaje, cómo lo vas haciendo, ese acompañamiento que ahorita Sergio comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar ese proceso paulatinamente, sea con IA o no sea con IA, y ese acompañamiento para ver que estas habilidades se desarrollen, ¿no? Hablo de alfabetización académica. Y bueno, otros temas que también mencionaba la profesora Itzel, la cuestión de las guías de citación, ¿no? Si queremos saber cómo evitar caer en plagio, lo primero hay que revisar guías de cómo se declara el uso de IA. La Universidad Abierta de Cataluña tiene una guía muy breve, muy sintética, pero muy potente sobre cómo podemos citar el uso de IA. Tenemos las guías de uso ético. El profe Lugo tiene una guía de uso ético que nos lleva a reflexionar, no tanto a nivel de cómo lo declaro con APA, sino a una reflexión más amplia, más profunda de, bueno, ¿qué estoy haciendo con la IA? ¿En qué me está aportando? ¿Y cómo puedo informar sobre ese proceso? Porque ese proceso tiene una intervención clara dentro de nuestros proyectos de tesis, ¿no? Entonces, creo que ahí es una cuestión muy necesaria. Y cierro nada más con esta idea que les presenté en la primera intervención, los del software antiplagio, sí detecta similitudes, sí trata de entender el contexto, el tono, aspectos culturales del lenguaje, y a partir de eso te cree decir si lo usó si lo creó a la IA el texto o el humano fue el que lo hizo. Pero bueno, creo que estos softwares funcionan a nivel orientativo, ¿vale? No puede ser una determinación definitiva si fue creado o no con IA. Entonces, este es un llamamiento más que nada no al estudiante, sino a docentes y a instituciones sobre todo, que no confiemos plenamente en estos software antiplagio, ¿vale? Pueden ser orientativos, pero hasta ahí siguen habiendo muchos falsos positivos y falsos negativos. Solo lo comento porque luego
ponemos en el pedestal ciertas técnicas que tienen muchas dudas y a mí me generan dudas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Sí, justo tener cuidado con estos softwares que van identificando ya, que definitivamente van todavía en desarrollo, ¿no? Entre querer identificar si se utiliza ya y los chicos, chicas queriendo humanizar los textos para que no se detecte el uso de ella y también como un poquito de, lo dejo como anotación. Tenemos contacto directo con una de las compañías de inteligencia artificial más grandes a nivel mundial y habían sacado su inteligencia artificial para detección de plagio. Y cuando nosotros la probamos y revisamos que eh, salía nulo o salía muy bajo el porcentaje de uso de inteligencia artificial para redacción de textos, lo comentamos con la compañía y nos compartieron que por favor eso no lo anunciáramos, ¿no? Porque estaba todavía en desarrollo. Por eso tampoco menciono la compañía en estos momentos, pero bueno, justo concuerdo con el Doc Lira, ¿no? Que lo vayamos utilizando como recurso orientativo. Y para finalizar esta ronda y ya últimas palabras, profesor Jesús Horacio, soluciones para el uso de inteligencia artificial en la academia y hacia dónde vamos con el tema del plagio. Sí, muchas gracias, profesora Angelina. Bueno, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, no de volver a lo más básico. Desde mi punto de vista, sí existe una necesidad de hacer eso y también de tener una alfabetización digital. Uno de los eh, aportes más grandes que ha tenido la inteligencia artificial, tanto en mi labor docente como de tesista de doctorado, es como herramienta de formación, como herramienta para la investigación científica. Es sentarse y pensar qué problemas estaba intentando resolver cuando no se tenía la inteligencia artificial. Y ahora que la tengo, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver? Entonces, por ejemplo, para la generación de ideas ha sido para mí algo estupendo, ¿no? O sea, actúa ahí en momentos en los que uno siente que ya leyó, que ya, ya analizó al derecho y al revés, pero hace falta también como un punto de vista como más fresco para que uno pueda seguir avanzando. De ahí retomo que sí es necesario como solución que exista una supervisión humana, ¿no? Que seamos críticos respecto a lo que se está haciendo, que hay una combinación del uso de la inteligencia artificial con el análisis crítico de este contenido que se genera. También el doctor Lira mencionaba algo muy interesante respecto al software antiplagio, que bueno, aquí yo puedo aportar que se han hecho estudios sobre los modelos de lenguaje, cómo efectivamente se trata de imitar este lenguaje natural, pero si se pone, por ejemplo, a comunicarse un modelo de lenguaje con otro lenguaje, de a poco a poco, el lenguaje que van usando ya no es tan natural. Eso es, desde mi punto de vista, algo bueno en el sentido de que el conocimiento científico siempre tiene su parte humana, requiere de esta supervisión humana y hay aspectos del lenguaje complicadísimos que, en mi opinión, van a revelar eh, qué fue generado con inteligencia artificial, qué no fue generado con inteligencia artificial. Pero sí, básicamente yo me gustaría rescatar eso, ¿no? La necesidad de una alfabetización digital para que los estudiantes no crean que es magia, que sepan que se identificó un problema, que se planteó una solución, que surgieron esos modelos como el chat GPT y que incluso ahora no es posible prescindir de esta supervisión humana y del análisis crítico que como investigadores siempre debemos, y como formadores, como profesores,
siempre debemos tener. Perfecto, muchísimas gracias por complementar con estas ideas, profe Jesús. También de acuerdo en ir identificando cuál fue la problemática inicial por la que se decidió utilizar la inteligencia artificial. Con estudiantes en general, incluso ser autocríticos con nosotras mismos mismos. Y nos encantaría extendernos un poquito más, pero justo ya tendremos otra oportunidad de continuar con estos diálogos. Pero por mientras, les agradezco mucho, profe Jesús, doc Lira, maestra Itzel, bueno, doctora Itzel, y profe Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron siguiendo la transmisión en vivo, que dejaron sus comentarios, que compartieron. Recuerden que este conversatorio fue parte de una de las actividades propuestas por el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial, donde también participan universidades como la Universidad Autónoma de Quintana Roo, quienes fueron de las primeras universidades en abrirle las puertas a Tesi Café para ir tallereando. También a la Escuela Interdisciplinaria de Estudios Sociales, UNSAM, y también a la Universidad Privada Domingo Sabio, a la Universidad Simón Bolívar, y pues a todas las personas que van siguiendo esto. Estén atentos a las siguientes publicaciones para que vayamos, bueno, para compartirles cuáles son las siguientes actividades. Antes de cerrar, porque ya me estaba despidiendo, perdónenme, voy leyendo rápido los comentarios, por si igual Doc Lira, profe Jesús desean compartir un poquito su punto de vista. De este lado, Josué Lugo, saludos camaradas, de acuerdo, la IA aparece para visibilizar y a veces potenciar problemas ya existentes. Lilia Delgado menciona que la IA puede ser un excelente elemento coadyuvante para la investigación, no basta con tenerle miedo, sino aprender a aprovecharla. Salvador Acosta comparte que, y cito, yo actualmente uso la IA en la asignatura de seminario de tesis y eso me ha ayudado mucho a que los estudiantes aprendan a redactar de forma científica. El profe Lugo comenta que, y cito, he sido testigo de cómo la tesis del maestro Jesús ha mejorado mucho con el uso de inteligencia artificial. Él sigue leyendo, cuestionando y escribiendo, pero con apoyo de la inteligencia artificial ha podido armarse prompts para mejorar la redacción, hacer matrices, hallar fuentes internacionales, etc. Felicidades. También el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales, ahí dejo la guía donde se pueden consultar las recomendaciones sobre la ética de inteligencia artificial UNESCO, donde justo también nos comparten que pues no podemos citar a ChatGPT como autora, ¿no? Comenta el profe Lugo, dato curioso, en la Autónoma de Quintana Roo, después de un año de trabajo en talleres, han logrado prompts de mejora de redacción en estudiantes, quienes alfabéticamente la utilizan. Al tiempo que esto ha dado luz para dedicar más tiempo a los cuerpos teórico-metodológicos, creo que en seguimiento de lo que mencionan, es una muestra de situar experiencias para construir los protocolos. Salvador también comenta que una de las actividades que realizo es que redactan la idea o planteamiento del problema con sus palabras, cómo les es su capacidad de redacción. Posteriormente, y a través de un prompt, se les solicita que redacten esa misma idea en forma científica y es de gran utilidad tanto para el docente como para el estudiante. Lilia Delgado, muy interesantes sus aportaciones, muchísimas gracias. Y el Adolfo comenta que saludos al profe Lugo. Y saludos también al de Lira y al profe Jesús y a todos los ponentes. ¿Algo que quieran compartir, comentar respecto a estos comentarios? Últimas opiniones, sugerencias, doc Lira, profe Jesús. Bueno, en ese orden, de este lado, pues solo unirme a la opinión que tuvieron, o sea, creo que es un hecho que poco a poco las instituciones están consolidando normativas, están consolidando procedimientos que nos van a dar más claridad sobre el uso de inteligencia artificial, cómo declararla, cómo integrarla en nuestro trabajo académico. Entonces es un proceso normal que creo que hay que tener paciencia,
acompañar, apuntalar si es necesario, pero bueno, pues es un proceso que tenemos que estar pendientes y enhorabuena por lo que nos contó el profe Lugo. Muchas gracias, doctora. Profe Jesús, ¿algún comentario final que desees aportar? Sí, profesora Angelina, muchas gracias. Igual completamente de acuerdo con el doctor Lira. Lo que me comentaban mis compañeros también, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. De hecho, solo va a mejorar y mejorar. Y tenemos que aprender a usarla de forma ética, de forma adecuada, porque incluso de no hacerlo estaremos en desventaja. Excelente, muchísimas gracias por estas palabras de cierre, Lira, profe Jesús, y nuevamente un agradecimiento a todas las universidades que están colaborando en este seminario. Sigan la página, está ahí ya en los comentarios en Facebook, la página de el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales. Estaremos anunciando los siguientes eventos con más expertos, expertas en este tema para que sigamos dialogando, aprendiendo, debatiendo sobre este tema dentro de la academia y los usos sociales que se le va dando. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan bonita tarde. Bye. Luego.